Sean bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a trabajar en la lección 3.7 de la unidad 3. La lección 3.7 se llama Aplicaciones de la elipse y es de segundo año de bachillerato. Empezamos como de costumbre con el problema inicial, el cual dice de la siguiente manera. Se diseña una lámpara de forma semielíptica, o sea, la mitad de una forma elíptica, de 13 centímetros de altura, de modo que proyecta una luz emanada desde un foco hacia el otro, que está a 25 centímetros de distancia del vértice de la lámpara. Determina de cuánto debería de ser el diámetro de la lámpara para que funcione correctamente. Muy bien, entonces la situación que tenemos es esta. Acá hay un foco 1, que es donde se proyecta la lámpara, y lo que queremos es que se refleje en este punto que es el foco 2. Sabemos de que la altura de esa semielipse es de 13 centímetros y que la distancia del vértice al foco 2 es 25 centímetros. Muy bien, para entender un poco mejor esta situación, tomemos en cuenta también cómo generar un cuerpo elíptico, es decir, una forma elíptica, lo cual se define como un cuerpo geométrico, que resulta de girar una elipse alrededor de su eje mayor. Entonces, tal y como se ve acá, tenemos esa elipse. Si la rotamos, entonces estaría describiendo este cuerpo elíptico que aparece acá. Muy bien. Vamos entonces ahora a la solución, para lo cual lo que tú haces es ponerle pausa, intentas resolver el problema y luego lo comparas con la solución que te mostraré. Solución. Tenemos el diagrama que ya habíamos analizado previamente y ahora lo que hacemos es, por mayor comodidad, podríamos decir, rotamos ese esquema para que nos quede como una elipse horizontal. Entonces nos quedaría más o menos así. Luego, acá podríamos pensar en trazar ejes de tal manera que se forme como un plano cartesiano y entonces el centro de la elipse quedaría en 0,0, que vendría a ser una elipse más o menos como la que voy a describir a continuación. ¿Sí? Entonces ahora ya no nos interesa mucho el esquema de fondo, sino más la elipse que se ha formado, donde tendríamos acá un vértice, acá tendríamos el otro vértice, los focos que estarían acá, el foco 1, el foco 2 y el centro. Muy bien. Entonces ahora lo que tenemos es una elipse con centro en 0,0, lo cual sabemos que toda elipse con centro en 0,0 tiene una ecuación de esta forma: x elevado al cuadrado sobre a cuadrado más y elevado al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, para encontrar lo que nos piden, que es el diámetro de la lámpara, tenemos que encontrar estos valores, ¿verdad? De A y de B, sobre todo el de B, que nos va a garantizar directamente saber la solución de nuestro problema. Empecemos entonces a ver la información que nos dan. Dice que la distancia o la altura de la lámpara, o sea, en este caso vemos del centro al vértice es 13. Pues resulta que a la distancia que hay del centro al vértice, nosotros le llamamos, a eso le llamamos A. Entonces, tenemos que con esta información concluimos de que entonces A vale 13. Entonces tendríamos que A cuadrado pues es 13 elevado al cuadrado. Eso es para sustituirlo en la fórmula. Además, nos dice el ejercicio de que la distancia que hay del vértice al foco 2 dice que es 25, tal y como se muestra acá, es 25 centímetros. Pero ya sabemos, ya se nos ha dicho que la distancia que hay del vértice al centro es 13. Por lo tanto, estaríamos concluyendo entonces de que la distancia que hay del centro al foco número 2, ¿ya? Esa distancia entonces tendría que ser 12, puesto que sumado tiene que darme 25. Ahora, ¿cómo se le llama a la distancia que hay del centro al foco? Se le llama C. Entonces tenemos que C vale 12. Muy bien. Ahora, con esta información,
es todos los datos que tenemos y el análisis que podemos hacer por el momento. Entonces ahora lo que haremos es lo siguiente. Recordemos que existe una fórmula que veíamos en las lecciones anteriores que dice así, que b cuadrado es igual a a cuadrado menos c cuadrado. Entonces, para hallar b cuadrado, simplemente tendríamos que sustituir lo que ya tenemos. Sería a cuadrado, que es 13 al cuadrado, y c cuadrado, que sería pues 12 elevado al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que b cuadrado es igual a 169 menos 144. Entonces b cuadrado es igual a 25. Si lo queremos escribir en forma de potencia, sería que b cuadrado es igual a 5 elevado al cuadrado. Tenemos entonces que b vale 5. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría como x cuadrado sobre 13 al cuadrado más y cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1. Ahora recuerden de que el diámetro menor, o sea, el diámetro es el eje menor en este caso de la elipse, que sería del 0 hacia acá y del 0 hacia acá, y de acuerdo a la fórmula es 2b, o sea, 2 por b. Entonces el diámetro sería 2 por 5, o sea, 10. Respondiendo entonces a nuestra pregunta, diríamos que el diámetro de la lámpara debe de ser 10 centímetros. Bien, de esa manera hemos llevado una situación a un proceso matemático que nos garantiza luego dar una respuesta a la pregunta generada. Entonces, en la conclusión vemos una propiedad de la elipse, la cual dice así. En una elipse, los focos cumplen una propiedad reflectora importante. ¿Cuál es? Que una línea tomada desde un foco de la elipse será reflejada por esta exactamente sobre el otro foco. Esa propiedad reflectora parecida a la de la parábola hace que la elipse y las formas elípticas posean grandes o gran aplicación en el ámbitos científicos, arquitectónicos, acústicos o artísticos. Les queda a ustedes como tarea investigar cómo se aplica la elipse en la medicina y cómo es que puede servir esa propiedad reflectora para incluso tener situaciones que nos garantizan. Por ejemplo, en un país existe un túnel que tiene una forma elíptica y que es un centro que, digamos, artístico o en donde se junta la arquitectura con lo artístico y pues tiene una propiedad, la cual es que en ese túnel, si alguien habla acá, entonces si habla por muy despacio que hable, ese sonido rebota en las paredes del túnel y se refleja justamente acá. Muy bien, se los dejo como un dato para investigar. Muy bien, entonces ahora ya con esta información, ya ustedes pueden resolver los problemas que tenemos acá, los cuales son dos problemas en los cuales pues vamos a tratar de aplicar siempre la teoría que hemos estado viendo de la elipse. Eso es todo por esta vez. Espero que el video les haya servido y nos vemos en el próximo video.